la serie de atentados simultáneos que como saldo ha dejado casi 130 muertos y una gran cantidad de heridos, todo relacionado con ataques terroristas que se adjudica ISIS, el Estado Islámico. Y desde ahora, o por lo menos desde aquel momento en el que ocurrieron los atentados, hasta el día de hoy, después de escuchar la conferencia de prensa brindada en Versalles por el presidente de Francia, François Hollande, hablando de que Francia está en guerra, la necesidad de entender de qué va una guerra de estas características. Vamos a contactarnos con quien fue, desde 2010 hasta 2014, embajador argentino en Siria. Se trata de Roberto Aguad, que nos atiende amablemente. Le agradecemos por este contacto telefónico. ¿Cómo le va? Aquí lo saluda Lorena Toso en QM Noticias. ¿Cómo está usted? Muy bien, Lorena, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, la verdad es que en términos generales, una de las cosas que nos sucede tiene que ver con intentar entender no solamente el contexto de este tipo de atentados, sino también cuál es el enemigo al que se enfrenta Francia, porque lo ha planteado como una guerra, literalmente, y lo ha dicho su propio presidente. Bueno, realmente es un intento complejo, el entender, porque todo lo irracional es de difícil comprensión. Y esto, estamos frente a una formación absolutamente irracional que por supuesto no obedece ni a preceptos religiosos, ni simplemente a objetivos políticos de dominación, como los hubo tantas veces en la historia de la humanidad, lamentablemente, ¿no? Sí. Aguad, perdón que lo interrumpa con esto, pero usted planteaba recién que no hay cuestiones religiosas estrictamente, sino políticas, aunque la religión pueda mezclarse en algún sentido, pero es bueno que haga esta separación, porque también el mundo musulmán se ve afectado por todo lo que significa ISIS, ¿no? Alrededor del mundo y con los últimos atentados, en Francia en particular, 2 en los últimos 10 meses. No, pero es que sería realmente una injusticia absoluta juzgar a los islámicos. Mi familia paterna es de origen sirio, cristiana, y rodeada de pueblos, el pueblito de donde vino mi abuelo hace más de 100 años, está rodeado de pueblos que son musulmanes, y convivieron y conviven el día de hoy, y hay amistades, y yo acá tengo infinidad de amigos con los cuales comparto reuniones y agasajos y demás. Sería una injusticia realmente juzgar a los islámicos por esta situación. Claro. Esto, como otros episodios en la historia, se utiliza la religión como escudo para llevar adelante algún proyecto político. Y entiendo que quizás hubo otros episodios también tan irracionales como este. Este es uno más. Lamentablemente nos toca ser contemporáneos con este episodio, esta etapa de la historia, y tener que sufrirlo, porque el problema no es Francia, el problema es el mundo. Es el mundo. Claro, eso también quería planteárselo y preguntárselo para ver si esta apreciación es correcta, ¿no? Porque uno lo escuchaba hoy al presidente Hollande hablar de una guerra, y también teníamos el reporte de nuevos bombardeos llevados adelante no solo por Francia, sino también por los Estados Unidos. Pero estamos frente a una guerra que no tiene una geografía específica. ISIS puede estar en cualquier lugar del mundo. Exactamente, exactamente. Y realmente ahora tocó en Francia. Seguramente hay una mitad de la biblioteca que encontrará una cantidad de artículos que digan por qué Francia, y otra mitad que digan por qué no. Pero la realidad es que mañana tocará en otro lado, espero que no, pero lamentablemente el deseo o la esperanza es una cosa y la realidad es otra. Claro. Yo creo que esto va a seguir y hay que tomar previsiones, ¿no? Aguad, en ese sentido, yo recién lo mencionaba al pasar, ocurrió una respuesta que tiene que ver con más violencia. Si uno lo analiza fríamente y sin conocer demasiado tal vez de ciertas estrategias de política internacional, la sensación que le queda al mundo de que la respuesta de Francia haya sido nuevos bombardeos, digamos que no colabora mucho con este intento de diálogo y de unión política, o por lo menos con el reflejo que muestra la sociedad francesa, de salir a las calles, de decir todos somos Francia, todos queremos estar unidos y bregamos por la paz. Bueno, las expresiones populares siempre son válidas y son aplaudibles, ¿no? La realidad es que
el ataque militar o la respuesta militar a este ejército terrorista, lamentablemente, quizá había sido algo políticamente no correcto, pero lamentablemente creo que es la única salida de ponerle freno. ¿Por qué? Porque enfrente tenemos un ejército terrorista, o sea, que genera el terror en la sociedad civil, sí, que no tiene miramiento y no tiene racionalidad. Entonces, es muy difícil encontrar una forma de dar respuesta distinta. Ahora, lo que sí creo que puede haber trabajos paralelos a esta respuesta militar. Yo creo que no solamente Francia, Europa, Estados Unidos, todo el mundo, todo el norte, tiene que replantearse la vida de estos ciudadanos, entre comillas, de segunda, ¿sí?, como los sudacas en Europa y demás. Tiene que replantearse la vida de estos ciudadanos en sus países. Sí, claro. Primero porque ya son de nacionalidad europea, sí, francesa, española, italiana, lo que fuere. Segundo, por una cuestión de respeto al ser humano, de respeto a los derechos humanos. Y también porque esta desatención de estos sectores sociales generan que los grupos como ISIS encuentren un caldo de cultivo especial para captar y reclutar gente. Claro, porque en realidad esto que usted está diciendo es muy valioso, lo del final, porque yo me quedé pensando en lo que decía como respuesta corrida de lo políticamente correcto, como usted decía, respecto de la devolución en términos de un ataque militarizado, porque si no, la respuesta siempre termina siendo más violencia, y en el medio también hay bajas civiles, hay muchos muertos que verdaderamente no tienen absolutamente nada que ver con esta guerra, ¿no? Esto es terrible, o sea, lo estoy hablando con usted y se me pone la piel de gallina realmente, porque estoy pensando en gente que está viviendo en Raqqa, por ejemplo, ¿no?, que es la ciudad que ellos eligieron como capital del califato, subcapital del califato. La gente vive aterrorizada en Raqqa. Claro. O sea, primero porque los que quedaron en vida, o sea, los que quedaron vivos, han tenido que someterse al régimen que ellos plantean, ¿no?, de vida. Un régimen que los musulmanes históricamente han abandonado este formato de vida, ¿no? Sí. Hace, no sé, cientos de años. Claro. Y ellos están haciendo una regresión a esa modalidad de vida. Entonces, cualquier ataque, sí, supuestamente fueron a un arsenal y a un lugar de preparación militar, pero usted sabe cómo es eso, ¿no? Lamentablemente. Sí. Tiran y tiran. Y caen una cantidad de milicianos, pero también caen otra gran cantidad de civiles que no tienen nada que ver, pero que están viviendo ahí, porque se entremezclan con el pueblo. A propósito de los lugares estratégicos elegidos por ISIS para la formación de sus fuerzas, uno a veces tiene ciertas dudas acerca de cómo llamarlos, no sabemos si son un ejército, la verdad es que es bastante difícil encuadrarlos en algún segmento, pero pensaba en esto que ha trascendido acerca de cómo en Bélgica se ha dado uno de los lugares centrales, sobre todo teniendo en cuenta lo que es Bélgica como país, digo, un país extremadamente tranquilo, o por lo menos largos años a esta parte así lo ha sido, y que tiene además una enorme calidad de vida, está entre los primeros países donde mejor se vive en el mundo. ¿Por qué la elección esa? ¿Qué cree usted desde su análisis? A ver, quien es reclutado en este... Yo le digo ejército terrorista. O sea, antes de irme en el 2010 a mí me costaba mencionar la palabra terrorismo, porque lo veía como lejano, ¿no? Después de haber visto algunas cosas en este tiempo, lo repito muchas veces porque hay que repetirlo para tomar cuenta de que existe. El reclutamiento se hace en bolsones de la sociedad donde hay debilidades. O sea, yo no quiero hacer juicio de valor sobre determinadas religiones, pero, por ejemplo, hay determinadas sectas que captan, captan gente que tiene necesidades personales, sentimentales, están con algún vacío,
están jóvenes que están sin futuro, sin una perspectiva de vida positiva, y bueno, y les generan toda una fantasía de la gloria, de llegar a que la vida siguiente es la mejor. Entonces a partir desde ese punto a meterle un cinturón de dinamita y hacerlos hombres bombas, es nada. O sea, el suicidio es algo que forma parte de su gloria, ¿no? De su honor. Claro. Es así, les hacen la cabeza, esta es la palabra en términos criollos, ¿no? Y lo logran, lamentablemente. Y son cientos. Es muy impresionante verdaderamente. Miles, embajador, me gustaría consultarle además acerca de cosas que ahora van a empezar claramente a hacer repercusión, porque tiene que ver con el tema de los refugiados, que venimos hablando largamente en los últimos tiempos, en los últimos meses. Y a propósito de esta serie de atentados simultáneos ocurridos en París, aparece el tema de los refugiados como uno de los temas centrales. Incluso hoy el presidente Hollande proponía un cambio constitucional del artículo 36, que de algún modo está enmarcado en esta cuestión de cuidar de alguna forma las fronteras de su país. Digo, ¿qué va a pasar con tanto refugiado inocente que probablemente ahora vea complicada la situación de una vida mejor a partir de estos hechos? Y bueno, usted sabe que la sociedad francesa está dividida entre izquierda y derecha. Y el otro día apenas se transmitió la noticia y empezado todo el conocimiento de lo que estaba pasando, de los atentados, la primera respuesta, entre comillas, porque no se sabe realmente, al menos yo no leí nada más al respecto, fue el incendio de un campo de refugiados. Se vieron algunas imágenes, se veían llamas y demás, y después no se habló más. Yo no vi más, no sé si ustedes han visto algo. Hasta el momento es la respuesta que conocemos, es la misma que ustedes. Bueno, entonces evidentemente puede haber habido alguna respuesta de la ultraderecha reaccionaria, que enseguida se cree que por este camino van a resolver las cosas. Refugiados, hoy son refugiados de una guerra. ¿Cuántos de nosotros somos hijos o nietos de refugiados? Yo creo que hay que hacer honor de esta situación, ¿no? De nuestro pasado, del pasado de todos, por una cosa u otra. Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos o nuestros padres se han refugiado o de guerras o de hambrunas, y creo que todos los países tienen que estar con los brazos abiertos, tomar los recaudos, para eso existen las fuerzas de seguridad, los sistemas de inteligencia y demás, para detectar o prever alguna cuestión. Pero esto de cerrarse me parece que es la peor política. La última, embajador, quería consultarle acerca de lo significativo de París, ¿no? Uno tiene la sensación, afortunadamente he conocido París recientemente, y cuando uno lo compara con otras ciudades del exterior y ciudades muy maravillosas y puntuales y demás, creo que no hay una ciudad más cosmopolita y de mayor convivencia pacífica entre religiones, razas, la libertad, igualdad y fraternidad que se ha bregado desde siempre, desde lo revolucionario y libertario que ha sido Francia a lo largo de toda la historia, está presente siempre en París y es uno de los sellos de esta ciudad. Uno tiende a pensar que no ha sido al azar la elección de París. Puede ser. Yo particularmente quizá vea a Londres más abierta al multiculturalismo. Pero bueno, es una cuestión de visión. Yo creo que habría que revisar, tendríamos que hacer una charla extensa sobre la historia, ¿no? Y sobre qué es la libertad realmente, ¿no? Exactamente. O sea, si la libertad es una expresión simplemente o realmente un sentimiento profundo de un pueblo, ¿no? Y el ejercicio de ella, ¿no? Yo cuando veo lo que Francia hizo en Argelia hace 50 años atrás, realmente no sé qué hicieron, porque ahí pisotearon la revolución del 1789. O sea, realmente hay idas y vueltas, ¿no? En esta expresión de libertad. De cualquier manera, abogo por la libertad, ¿no? O sea, son banderas que son mías, que son suyas, mías, y de muchos, gracias a Dios, de mayoría. Pero bueno, creo que tendría que revisar un poco su política también para sus ciudadanos y hacia el exterior, porque también la intervención en conflictos
en los cuales no tiene mucho que hacer, le trae consecuencias a los países. Exactamente. Embajador Aguad, muchísimas gracias por este rato de conversación con nosotros y por habernos ayudado a entender un poco este estado de situación que tanto nos duele. Muchas gracias. Bueno, me alegra que haya ayudado en algo. Gracias. Un abrazo. Allí el ex embajador argentino en Siria, Roberto Aguad, tratando de explicarnos un poco este panorama político tan complejo que está viviendo por estas horas Europa y que seguramente tendrá nuevos capítulos, lamentablemente tendrá nuevos capítulos.